Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sashenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Juan Clark. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Fundación para la Cultura Urbana. La Fundación para la Cultura Urbana nace en 2001 como iniciativa privada sin fines de lucro, cuyo propósito es dedicarse al estudio de la ciudad, sus fenómenos, las dinámicas que allí se generan y, por supuesto, a la divulgación de ese conocimiento. La FCU se pensó como una herramienta de estímulo a la ciudadanía, la memoria, el diálogo, el pensamiento y la reflexión. Entendiendo la ciudad en su complejidad, desarrollan trabajos en áreas como la arquitectura, el urbanismo, la historia, la política, el periodismo, la fotografía, la lingüística, la literatura, la música, entre otras. Ya son 20 años de una labor sostenida que se ha consolidado en un amplio fondo editorial, un premio literario, desarrollo de actividades académicas y apoyo a iniciativas culturales. La Fundación para la Cultura Urbana es un referente para Venezuela de un trabajo con propósito y visión de país. Recientemente cerró el plazo de convocatoria para la 21ª edición del Premio Anual Transgenérico y acaban de presentar una nueva serie de libros dedicados a la revisión del siglo XX con la intención de ofrecer una revisión reflexiva de la historia reciente. La política en el siglo XX venezolano, coordinado por Edgardo Mondolfi, y la sociedad en el siglo XX venezolano, coordinado por Inés Quintero. De la labor de la FCU, el fondo editorial y sus novedades hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. La Fundación para la Cultura Urbana está todavía con mucha fuerza y ánimo celebrando sus 20 años, ¿no? Yo creo que si hay una institución privada vinculada con la cultura que definitivamente ha dejado una marca en estas últimas 2 décadas, ha sido ella. Yo creo que desde sus inicios dejó una huella muy importante vinculada con el pensamiento, con la fotografía y también con el cine, pero particularmente con todo lo que tiene que ver con la idea de lo urbano, ¿no? La idea de la ciudad y por extensión luego también con la literatura. Es extraño encontrarse una fundación con una pluralidad de intereses tan grandes y que además tengan cabida en su fondo editorial, que ha propiciado un concurso año a año en donde las obras premiadas han sido disímiles, desde un poemario hasta tesis doctorales, biografías, etcétera, ¿no? Yo creo que debemos celebrar su trabajo sostenido. Yo me siento muy cercano a la Fundación para la Cultura Urbana, me siento también muy cercano a cuando era la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana y definitivamente son un aliado, son un algo al que sabemos que podemos recurrir y que siempre nos va a presentar no solo objetivos y nortes muy centrados en el tiempo, sino también productos de calidad. Lo hemos podido constatar en este tiempo de pandemia con la cantidad de conferencias que nos han podido brindar, brillantes, extraordinarias, también con todo lo que ha sido coordinar el concurso anual transgenérico, su premiación, la reflexión alrededor de él, ¿no? Tengo desde sus inicios
un fuerte vínculo con ellos. Tengo muchos de sus libros y es una de las cosas que a mí y a mi esposa nos orgullece tener en la casa. Y yo creo que si hay una institución cultural venezolana, privada, a la cual uno le puede proyectar, ¿verdad? Un avance y una perduración en el tiempo, es definitivamente la Fundación para la Cultura Urbana, que en el marco del Grupo de Empresas, Econoinvest y otras iniciativas importantísimas que también tiene, como el Archivo de la Fotografía Urbana, son recursos a los cuales podemos aspirar y son definitivamente huellas, marcas de esperanza constante en el contexto del país, y también es importante decirlo fuera de él. Sin duda, Ricardo, para Alfabeto del Mundo es especial recibir a la Fundación para la Cultura Urbana. 20 años, se dice fácil, y 20 años en un contexto país justamente como el nuestro, le da como otro cariz a esto. Exige como otro nivel de perseverancia, porque sí, porque hay más obstáculos. Sin embargo, creo que la lección, en el mejor sentido del término, es que si se realiza un trabajo de manera organizada, con norte, con objetivos claros, buscando efectivamente las voces más adecuadas para abordar los temas, para mirar el país, para reconocerlo en la pluralidad, que es una de las maravillas que tú mismo mencionas de la Fundación para la Cultura Urbana, que es amplia sin difuminarse, ¿no? sin dispersarse. Es amplia en sus intereses y en sus contenidos de desarrollo, pero también es organizada en su forma de presentarse, ¿no? Y eso le da ese carácter riguroso, que no inflexible, pero sí riguroso, que hace falta para también construir una credibilidad, construir un legado respetable, construir un fondo editorial por demás admirable en estos tiempos donde además publicar es casi que una misión heroica en Venezuela, y seguir haciéndolo y seguir buscando voces y seguir llevando a cabo el transgenérico, que lo esperamos además como con ansias, ¿no? Para ver qué salió este año. ¿Será ensayo? ¿Será poesía? ¿Será novela, como fue el año pasado? Buscar jurados, además, que estén venezolanos dentro y fuera del país. Y también eso, pensar el país, pensar la ciudad, como ellos mismos dicen, desde su urbanismo, desde su arquitectura, pero también desde su sociedad, desde su vida cotidiana, y muy especialmente, como vamos a conversar hoy también, sobre su historia reciente, ¿no? La historia que abrió las puertas a estos 20 años también, ¿no? De la fundación, que son, que es la historia del siglo XX. Yo creo que va a ser un programa especial en muchos sentidos para nosotros, pero también para la audiencia, porque va a ser un recorrido diverso y muy interesante sobre una labor que es con la que, si bien no tengo la relación que tienes tú de cercanía en proyectos, sí tengo el acompañamiento de una ciudadana, de una caraqueña que respeta y admira ese trabajo y busca siempre que puede estar al tanto de qué están haciendo. Vamos a ver cómo nos va. ¿Con quién conversamos? Tejanía Hernández nació en Caracas, Venezuela, en 1982. Es editora y periodista cultural. Egresó de la carrera de Letras en la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios en la que también cursó el diplomado en edición y la maestría en estudios literarios. Es profesora del Departamento de Teoría de la Literatura de la Escuela de Letras de la UCB y gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. Fue además coordinadora editorial del suplemento Papel Literario del diario El Nacional, coordinadora de la edición Aniversario de ese mismo medio
y jefa de la División de Publicaciones Institucionales de la Dirección de Comunicaciones de El Sistema. En el año 2019 compiló el volumen Poesía contra la opresión, 1920-2018, selección de poesía venezolana, coeditado por la Fundación La Poeteca y Provea. Ha colaborado con el portal Pro Da Vinci en Venezuela, con la revista digital Otra Parte en Argentina, con la revista Quimera en España y con la revista literaria digital Colofón en Venezuela, España. Fue becaria, además de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2011 y 2012, y es una muy querida amiga de la casa. Hola Diajanida, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy en el programa de radio. Bienvenida. Nosotros felices de tenerte. Bueno, Diaja, mira, yo tengo 2 preguntas para ti. Por supuesto, empiezo con una, tú respondes tranquila y después te hago la siguiente y después le paso la palabra a Ricardo, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a comenzar entonces. La FCU nace con el siglo XXI, que en Venezuela ha supuesto un periodo especialmente convulsionado. ¿Qué motiva un proyecto como este en un entorno tan inestable como el nuestro? Bueno, creo que precisamente ese entorno inestable motiva iniciativas que permitan apoyar la cultura, que permitan construir otras narrativas sobre nuestra realidad, que permitan apoyar la creación, que permitan apoyar iniciativas de amigos y otros entes culturales que estén en la misma línea de trabajo o que estén abocados a este mismo tipo de trabajo. Creo que en tiempos de crisis siempre son oportunidades también, creo que es algo que hemos aprendido, son oportunidades para emprender y hacer cosas, ¿no? Y el motivo de la Fundación para la Cultura Urbana, desde su nacimiento hasta hoy, es abrir espacios para la cultura en general y para sus creadores. Y lo hacen muy bien. Fíjate. Eso tratamos. Eso no, claro que sí. Se esfuerzan y lo bueno es que es un esfuerzo que da resultado, porque bueno, también sabemos que no siempre se logran los propósitos, pero este es el ejemplo de un trabajo que también está dando los frutos que ustedes con tanto esfuerzo cultivan. Bueno, y eso también tiene apoyo, ¿no? Gracias al apoyo de una red de amigos y de creadores y colaboradores. Es decir, sin el apoyo que el mundo cultural le da a la Fundación para la Cultura Urbana, su trabajo tampoco sería posible, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? El trabajo en red para, digamos, hacer un tejido cultural en el que las instituciones también se apoyen. Es una forma de sostenerse, ¿no? Justamente en estos tiempos. Y también no solo de sostenerse, creo, no sé qué piensas tú, también de enriquecer el trabajo, ¿no? Sí, es una forma de diálogo, ¿no? Y ese diálogo constante va enriqueciendo el trabajo, y va abriendo caminos y va transformando los proyectos, y eso es fundamental para el trabajo en nuestra área. Bueno, yo me atrevería a decir que en todas las áreas en general el trabajo en redes es fundamental, ¿no? El trabajo mancomunado con tu misma comunidad. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, eso es un poquito lo que queremos hacer también desde aquí con toda esa red de trabajo. Ahora yo te confieso que voy a hablarte de mi parte favorita de la fundación y es el premio anual transgénerico. Acaba de cerrar, pude revisar que acaba de cerrar la convocatoria, ¿no? del 21ª edición, que es la que, bueno, fallarán este año. ¿Cómo se ha desarrollado la convocatoria en este segundo año de pandemia? Pues fíjate que superamos los números del año pasado y este año entraron 130, 132, ahorita no tengo la cifra precisa, pero está allí 130 manuscritos aproximadamente recibimos de distintas partes de el mundo que habla español, es decir, España,
Argentina, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay, y por supuesto Venezuela, ¿no? Que es el grueso del origen de los autores participantes. Para nosotros ha sido absolutamente satisfactorio y motivo también de alegría y agradecimiento con todas las personas que están enviando o que enviaron, perdón, sus manuscritos al premio, bueno, lo cual nos sigue diciendo del valor que tiene el premio entre la comunidad literaria venezolana y parece que también del exterior. Sí, yo creo que cada vez más el premio cruza las fronteras, evidentemente de la mano de nuestra diáspora. Es claro que la gente, como hemos hablado en distintos espacios, ¿no? Son sus libros y sus lecturas una de los principales ingredientes de los equipajes, pero también, bueno, por la misma labor y la calidad digamos, de los libros que han ganado en todos estos años. Te pregunto, Diaja, ¿puedes contarnos quién es el jurado este año? Sí, como saben, el premio anual transgenérico tiene como norma, digamos, como una norma tácita que siempre invitamos al ganador de la edición anterior a ser parte del jurado. Sí. Entonces tenemos a Luis Carlos Azuaje dentro del jurado, que fue el ganador de la 20ª edición. Y a él lo acompañan, o él acompaña a Cecilia Rodríguez Lehmann y a Magdalena López, que son dos profesoras e investigadoras venezolanas que viven en el exterior. Cecilia está en Chile, Magdalena está ahorita en Portugal. Y bueno, ambas tienen una trayectoria respetada, importante en el ámbito académico, y también tienen publicaciones que son base de sus modos de proyectar sus investigaciones, y bueno, ellos tres serán los encargados este año de elegir al ganador del... Ya veremos, ¿verdad? Bueno, Diaja, para mí ha sido un gusto. Igual ahora le doy la palabra a Ricardo y después pues hacemos alguna conversada de cierre. Querida Diaja, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Contento de poder conversar contigo un ratico. No, yo estoy feliz de estar aquí en este programa de ustedes. Buenísimo. Mira, Diaja, no es común que las fundaciones privadas duren mucho tiempo en Venezuela. Incluso en un contexto latinoamericano, no son muchísimas las que pueden llegar a 20 años, 21 años de existencia y verlas además muy firmes y bollantes en ese avanzar en el tiempo. ¿Cómo ha hecho o cómo han trabajado en la FCU para mantener una línea de trabajo, no solamente editorial, pero particularmente editorial, consecuente durante más de 20 años? Bueno, creo que todo en principio parte de la voluntad de su junta directiva, que desde el principio y a pesar de las distintas presiones a las que ha sido sometida, se ha mantenido firme en su deseo, en su voluntad de que la Fundación para la Cultura Urbana siga trabajando y siga haciendo su labor. Y por otro lado, bueno, las personas que hemos estado en distintas etapas en la Fundación para la Cultura Urbana, creo que bueno, nos hemos plegado a esa voluntad, a ese deseo, a esa fuerza, y bueno, ya la Fundación tiene una personalidad tan asentada, tan definida, una identidad. Bueno, ya 20 años hace que una fundación tenga una identidad ya sólida. Bueno, eso hace que cuando tú entras a trabajar en una institución como esta, rápidamente te empapas de sus valores y de su misión y de la línea que ha trazado, ¿no? Como ustedes saben, la fundación ha pasado, vamos a dividirlo como en 3 etapas, ¿no? Okay. La etapa fundacional y digamos de consolidación, que empezó con Rafael Arraiz Luca como presidente. Bueno, luego vino toda esta situación que ustedes conocen, de las distintas presiones a las que fue sometida
la fundación, y ahí entró en escena la Sociedad de Amigos de la Fundación para la Cultura Urbana, que la presidía Andrés Bergner, y que unos amigos, todos los amigos, que esencialmente personas del mundo de la cultura venezolana, se unieron para salvar el patrimonio de la fundación, cosa que se logró, y por eso hoy estamos aquí. Y esta tercera etapa, en donde, bueno, de la sociedad se hizo una transición nuevamente a la fundación, y Elías Pino Iturrieta tomó las riendas de la presidencia ejecutiva de la fundación, y bueno, estamos en esta digamos, tercera etapa de la Fundación para la Cultura Urbana, pero en sus tres etapas ha sido siempre el norte, mantener el camino que se trazó desde un principio de la fundación, de apoyar la creación, la investigación en el ámbito cultural, bueno, con preponderancia de lo que se hace dentro de la ciudad y lo que tiene que ver con el imaginario urbano. Estupendo lo que nos comentas, Dianida. Fíjate, ya estamos cercanos a un corte, pero yo quisiera dejar en el aire la siguiente pregunta. Cuando nosotros volvamos, la volveré a plantear y esperamos, por supuesto, tu respuesta y tus comentarios, ¿no? Y es, la FCU se ha propuesto trabajar el siglo XX venezolano, ¿ok? Un proyecto ambicioso que uno solía ver antes, generalmente vinculado con instituciones como las ediciones de la Contraloría o de la Presidencia de la República o del Congreso. O sea, generalmente instituciones vinculadas con el Estado se planteaban trabajar 10, 15 tomos de algún elemento de estudio vinculado con el país. Y ahora, desde 2016, 2017, si mal no me equivoco, cuando se empezó a plantear el proyecto, estamos viendo el nacimiento ya de sus dos primeros tomos, ¿no? Entonces, la exploración del siglo XX venezolano es definitivamente una empresa ambiciosa, y nos gustaría que nos hablaras un poco en nombre de Inés, en nombre de Edgardo, pero también en nombre de Elías Pino Iturrieta, cómo se ha pensado o cómo ha pensado la FCU abordar esto tomo a tomo. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos. Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fundación para la Cultura Urbana? Somos Ricardo Ramírez y Sachenka García. Seguimos compartiendo con nuestra invitada. ¿Con quién conversamos? Con Diajanida Hernández. Muy bien, volvemos nuevamente en este programa tan especial sobre la Fundación para la Cultura Urbana. Conversamos con su gerente general, la profesora Diajanida Hernández, y en el espacio anterior quedó un planteamiento, una pregunta en el aire que me permito retomar. Diajanida, la exploración del siglo XX venezolano es una empresa ambiciosa. ¿Cómo piensan abordar esto tomo a tomo? Bien, bueno, como tú mismo lo dices, el siglo XX venezolano es un proyecto muy ambicioso y un proyecto inédito en Venezuela, que fue ideado por nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta, y la idea de este proyecto es hacer una revisión del siglo XX venezolano y responder a la pregunta, o intentar responder, mejor dicho, a la pregunta de qué tiene el siglo XX venezolano de especial, cuáles son sus características, qué hace que el siglo XX sea el siglo XX. Es una empresa quizás compleja, bueno, porque es enorme, ¿no? Pero también porque quizás no tenemos la distancia suficiente para evaluar nuestro siglo XX, pero es un riesgo que se ha querido correr. La idea inicial del siglo XX, que venezolano, que como tú dijiste también, es una idea que viene desarrollándose desde el año 2017, es abordar los distintos ámbitos de la vida nacional, ¿no? Entonces, en esta primera etapa ya está listo, ya presentamos el volumen de la política y el volumen de la sociedad venezolana en el siglo XX, y están en proceso de producción ya los tomos dedicados a urbanismo y arquitectura, y está en proceso de escritura e investigación el de ciencias.
Genial. La idea es seguir así, paulatinamente, con otros temas: literatura, comunicaciones, economía, artes escénicas, artes visuales, y así continuar en distintos deportes. Digamos, vamos abriendo pestañas también a medida que los mismos investigadores van sugiriendo, porque también nos hemos topado con esto: los mismos investigadores van sugiriendo, digamos, etiquetas a esta investigación. Nosotros vamos a publicar todos estos tomos tanto en digital como en impreso, y a su vez, en colaboración con ProDaVinci, vamos a poner disponibles los capítulos que ya están allí, los libros de política y sociedad en ProDaVinci están todos publicados, y también iremos publicando los capítulos de los siguientes tomos en ProDaVinci. La diferencia con el libro, el que tenga el libro, es que además el libro está apoyado de un material fotográfico que nos provee el archivo Fotografía Urbana y los mismos investigadores, ¿no?, que presentan tablas, gráficos y material gráfico que ellos han recopilado a través de sus investigaciones. Unido a la publicación de estos libros, va a haber una serie de publicaciones, digamos, que derivan de los tomos principales, que abordarán temas en específicos o personajes en específicos o momentos en específicos que se tratan dentro de los capítulos de los libros, digamos, vamos a llamarlos del siglo XX numerado, ¿no? Y adicional, tenemos los podcasts, que en los que también tocamos temas, momentos o personajes específicos, o tocaremos temas, personajes o temas específicos de las publicaciones para ampliar y poner en otro formato la investigación. Y también ya hicimos un primer curso donde Edgardo Mondolfi, que es el coordinador del volumen de política, y sus colaboradores y el grupo de colaboradores que lo acompañó, dieron un taller sobre los temas que están en el libro, y próximamente, no, mentira, ya está corriendo el taller en el que Inés Quintero, junto con el grupo de colaboradores, va a hablar sobre el volumen de la sociedad en el siglo XX venezolano. Entonces es un proyecto que, primero, su voluntad es que esté disponible para la mayor cantidad de gente posible, que sea accesible, que circule, que se lea, que se comente, y trabaja desde distintos formatos: el libro digital, el libro impreso, los talleres, seminarios y conferencias. De hecho, este mes, dentro de nuestras conferencias SCU, el invitado es Diego Bautista Urbaneja, que va a hablar sobre la cultura electoral del venezolano, que es uno de los temas que está dentro del libro de la política en el siglo XX venezolano. Y bueno, y también tenemos los podcasts, que son otra forma de divulgar el trabajo que se está haciendo dentro del proyecto del siglo XX venezolano. Bueno, todo lo que nos has dicho es magnífico, porque estás hablando de una oferta editorial sumamente rica, compleja, amplia, y diversas formas de poder llegar a ella. O sea, está el libro digital, está el libro impreso, están los podcasts, están las conferencias que de manera continua ustedes están ofreciendo, y luego se pueden buscar además en su canal de YouTube. Oye, me parece que es una oferta idónea para lo que tantos venezolanos requieren en términos de pensamiento, en términos de reflexión sobre el país, un país que sigue vivo, andando, a veces es muy mal, generalmente mal, pero que existe todavía, y que con este tipo de proyectos me parece que levanta el rostro y miran los ojos sin vergüenza. Así es. Y de forma justa, ¿no? También es importante, porque bueno, como dice Ricardo también, estamos aquí, muchos seguimos aquí, queremos además seguir aquí haciendo un país, o por lo menos trabajando, ¿no? Para pensar y construir en la medida de lo posible el país al que queremos llegar, ¿no? Sí, y en ese deseo de construcción y trabajo por construir el país que deseamos,
A mí me parece importante resaltar algo de este proyecto del siglo XX que lo dijo Colette Capriles en la presentación de los libros. Ujú. La narrativa del siglo XXI se construyó denostando, ¿no?, el siglo XX, ¿no? Sí. Anulando lo que se había hecho en el siglo XX, despreciando lo que se había hecho en el siglo XX, lo que se hizo en el siglo XX. Y bueno, resulta que el país sobre el que estamos parados se construyó en ese siglo, ¿no? Ujú. Y avanzar y repensarnos y reconstruirnos y labrar este nuevo camino que deseamos y que queremos tanto, implica también valorar lo que tenemos atrás de una forma justa, con los aciertos y desaciertos, con los vacíos, pero valorar ese pasado reciente de una forma justa, ¿no? Así es. Creo que esa es la palabra más adecuada, Diajanida, porque en ese siglo XX tan cercano que ustedes, como bien dices, a lo mejor cuesta mirar, pero hay que arriesgarse a mirarlo, ha sido visto generalmente con posturas bastante maniqueas. Más allá de la mala prensa también está la nostalgia extrema, y en realidad nosotros necesitamos tener una mirada, como bien dice, justa, o una mirada amplia que favorezca una reflexión, un pensamiento realmente crítico alrededor de la base que construye también donde estamos hoy, ¿no? Para bien y para mal, y también para aprender de ello, ¿no? Entonces creo que por lo menos de mi parte, estoy segura que Ricardo también coincide, o sea, mi reconocimiento a la fundación, a tu trabajo, por supuesto siempre constante, a los autores, a la junta directiva, a todos los que hacen esto posible porque es el trabajo necesario. Como les decía hace un rato, todo ese trabajo es imposible sin una red de colaboradores y amigos que están allí. En este caso, el siglo XX venezolano se sostiene sobre el trabajo de valiosísimos investigadores, profesores, académicos y expertos que han sido convocados y todos han atendido el llamado de manera inmediata y absolutamente dispuestos a dar lo mejor y a entregar trabajos extraordinarios para la construcción de este corpus. Y la verdad es que el resultado está siendo estupendo y en la Fundación estamos muy contentos y agradecidos por ello. Y nosotros contigo, Diajanida, con el trabajo que tú llevas adelante, ser ese rostro que además en cada conferencia está ahí velando porque muchas cosas se den. Sabemos que muchísimas veces hay un trabajo por detrás, subterráneo, en este tipo de instituciones que no se ven tanto, pero también sabemos de el afán y la dedicación que tú le brindas, ¿no? Tú, por supuesto, tu equipo, por supuesto, toda la gente que trabaja con la Fundación para la Cultura Urbana, y nosotros no podemos sino estar agradecidos y bueno, que no sean 20 años más, sino muchísimos, muchísimos años más. No, imagínense, somos un grupo pequeño, pero comprometido y súper entusiasmado con los proyectos que tenemos y agradecidos de, como les dije al principio, con toda esa red de amigos y colaboradores. Por ejemplo, espacios como el que ustedes tienen algunas emisiones ya del programa. Nosotros también queremos celebrar y felicitar este espacio y desearles lo mejor para este nuevo proyecto, y nosotros siempre nos alegramos siempre que aparece en la escena otro proyecto, otra iniciativa, otro emprendimiento que va a favor de la cultura, y en este caso además un espacio donde podemos venir a conversar e intercambiar ideas sobre la labor que todos desarrollamos desde distintos lugares en pro de la cultura. Y eso también hay que celebrarlo, apoyarlo y agradecerlos, y de verdad les deseamos desde la Fundación para la Cultura Urbana lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Diaja. Un abrazo grande. Muchas gracias y otro abrazo desde aquí. Nos volveremos a encontrar. Así será, un abrazo para ustedes. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, yo creo que hoy fue
una conversación muy grata, además del manifiesto afecto que sentimos por Diajanida Hernández, el respeto enorme por su trabajo y por el trabajo que hace la Fundación. A mí me parece justo y relevante que mencionemos también a los autores compilados en estos dos últimos libros, o estos dos primeros libros más bien de la serie sobre el siglo XX que está comenzando a publicar la Fundación. El libro La política en el siglo XX venezolano es coordinado por Edgardo Mondolfi Gudat, como conversamos previamente, pero sus autores también son Diego Bautista Urbaneja, Guillermo Tella Veledo Col, Carol Leal Curiel, Andrés Stamboli y José Alberto Olivar. En ese volumen es una serie de ensayos que propone una mirada más justa hacia nuestro pasado reciente en lo político, poniendo énfasis en el proceso de crecimiento, desarrollo, modernización, industrialización, movilidad y conquistas sociales. Por supuesto, en el devenir que nos llevó a, entre comillas, una distribución distinta del poder en la sociedad, cierro comillas, y a la constitución de una cultura democrática que permitió un lapso de paz política. Creo que ese es un libro que necesitamos leer, ¿no? Acaba de salir, creo que podemos buscarlo para tenerlo y revisarlo y conversarlo, y también como un legado para los que vienen, ¿no? A los que el siglo XX les va a quedar más lejos que a nosotros. También está el segundo tomo de la serie, que es La sociedad en el siglo XX venezolano, que está coordinado por Inés Quintero y cuenta con trabajos de Rogelio Altes, Brenda Yepes, Gloria Marrero, Catalina Banco, Gustavo Bahamonde y Roberto Briceño León. Aquí estos textos ofrecen una lectura crítica sobre un trecho y un elemento de nuestra historia, el del proceso de transformación social en el siglo pasado, desde diversas miradas y soportados sobre un sólido aparato metodológico. Los investigadores convocados hacen un examen de la complejidad y hondura de ese proceso, a partir del examen de diferentes aspectos que dan cuenta de las, comillas, mudanzas ocurridas, pero también de las continuidades, limitaciones y contradicciones que se advierten, cierro comillas. De ahí venimos, estamos aquí como hijos, bueno, yo soy hija del siglo XX, tú también, de finales del siglo XX, pero ya han transcurrido 21 años, aunque los dos últimos hayan parecido una pausa del siglo XXI, y en nuestro país eso ha significado cambios sustanciales en tantos niveles que pareciera que el siglo XX está más lejos de lo que realmente está. Y creo que por eso es necesaria esta mirada que insiste Diajanida, y creo que debemos insistir en el término de justa, que creo que nos va a permitir también ayudarnos a entendernos un poco, ¿no? Porque vaya que, como decía hace poco, aquí pasan tantas cosas y ninguna en tan poco tiempo, que quizá en la urgencia no nos permitimos detenernos a mirarnos con un poco más de calma, ¿no? No sé qué piensas tú. Bueno, fíjate que una de las cosas que a mí me impresiona de la Fundación para la Cultura Urbana es que, bueno, uno puede pensar que 20 años no son nada, pero en el contexto de un país que ha encontrado tantos obstáculos en su camino en el inicio del siglo XXI, ¿no? Yo siento que esos 20 años es como si fueran 40 o 50 en términos de trabajo y de frutos y obra que mostrar, ¿verdad? Usted entra a la página web de la Fundación para la Cultura Urbana y va a encontrarse con un trabajo muy importante que ha tenido una continuidad en el tiempo, y que con este reflexionar sobre el siglo XX reflexionar el siglo XX definitivamente no tiene que ver con un cultivo marcado de la nostalgia, sino es conocer
¿verdad? Esos momentos de altura también del país, también sus caídas, ¿no? Sus bajadas, pero también los momentos de altura de un país para pensar en un futuro, en el siglo XXI, en donde podamos partir de un pie quizás desde allá. Yo creo que eso va a ser sustancial e importante. También me parece importante mencionar personas que han trabajado con la fundación desde hace mucho tiempo, que me parece que brindaron y siguen brindando aportes magníficos, como puede ser Tulio Hernández, ¿verdad? Con la Cátedra de Imágenes Urbanas, tanto en su etapa en las décadas 2000-2010, como en una nueva etapa que hemos podido ver, Sí, ¿verdad? A través de el año pasado y este año a través de las conferencias. Zoom, de YouTube, ¿no? También me parece importante mencionar el trabajo consecuente de apoyo, de ideas que siempre ha brindado Vasco Cinetar, el trabajo como roca firme que lleva a alguien como Elías Pino Iturrieta, a quien respeto y quiero mucho, y creo que es importante también recordar a William Niño, Claro. el gran amante de Caracas Ujú. y alguien que veló de una manera muy cercana por la Fundación para la Cultura Urbana. Y cierro con un saludo y un enorme abrazo también a Gabriela Lepage, alguien que está muy firme con la Fundación, que se comunica, que se encarga de que lleguen y se desarrollen tantísimas ideas también dentro de la Fundación para la Cultura Urbana, y ese nuevo proyecto que empezó a surgir el año pasado, hace 2 años, y es la alianza con Visor para publicar a poetas venezolanos, Ujú. en donde está alguien extraordinario como puede ser Marina Gasparini, ¿no? Entonces, como ves, como ven y escuchan ustedes, estamos hablando de un proyecto muy serio, muy sólido, que hay que aupar y es de todos nosotros. Y conocer, leer el fondo editorial. Los invitamos. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, Rick, como yo comentaba al principio, el transgenérico es mi favorito. Si es que acaso entre tanta maravilla uno puede tener favoritos en la Fundación para la Cultura Urbana. Así que yo quiero recomendar desde la más arbitraria decisión de gusto a 2 títulos de la colección que deriva, por supuesto, de los ganadores de este premio. Uno es Casa de Pisar Duro de Gina Saraceni, que es, yo diría que uno de los poemarios a los que más vuelvo, a los que no me canso, nunca me canso de volver a él, y que tú me comentaste fuera del programa hace un tiempo, me recordaste la importancia de la casa como tópico en la poesía venezolana, y bueno, este poemario no es la excepción. Es un libro muy, muy completo, además que la edición es muy cuidada, creo que es realmente un libro al que invito a los lectores, así como también los invito a Tiempo Hendido, un acercamiento a la vida y obra de Antonio Palacios, que es un trabajo de el magnífico, así él no le gusta que lo digan, el magnífico Roberto Martínez Wagner. Es un acercamiento efectivamente a biográfico, cuidado, crítico a la obra de una de nuestras más importantes autoras, como es Antonia Palacios, a sus proyectos, a Calicanto. Pero creo que también hago con esto una invitación. Antonia Palacios es leída en los colegios, casi siempre, todavía mandan a leer a Ana Isabel, una niña decente, que es un libro que en lo particular no me canso de leer y siempre encuentro más belleza en él, pero que también la gente lo lee, pero no sabe quién es Antonia Palacios, ni todo lo que hizo, además, y lo importante que es para la literatura. Ahora, no sé qué nos recomiendas tú. Bueno, yo quisiera mencionar
una serie de libros vinculados con lo que puede ser la historia del país, el urbanismo y la literatura, y los tres elementos además vinculados que me parece que son como en mucho epicentro de la línea editorial de la FCU, y pienso en la ciudad en el imaginario venezolano, ya en 4 tomos, de el urbanista Arturo Almandós Marte, profesor de la Universidad Simón Bolívar, jubilado, profesor invitado a diferentes universidades del mundo. Si hay un recorrido interesante sobre los andares de la literatura, cómo hemos venido cambiando, cómo la literatura lo ha reflejado, y en especial los cambios en la ciudad, particularmente en Caracas, esta serie de libros nos dan una pauta extraordinaria. Y cerraría con el otro Arturo, que es Arturo Gutiérrez Plaza, y su libro Itinerarios de la ciudad en la poesía venezolana, una metáfora del cambio, que me parece que es también un trabajo muy bien documentado, muy bien trabajado sobre el movimiento de la ciudad vinculado con la poesía a partir de la mirada de Arturo. Estos 2 autores los recomiendo ampliamente. En el próximo encuentro. Iniciativas culturales hoy, segunda entrega. Y tendremos como invitados a Tibisay Guerra y Marlo Ovalles. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Somos Alfabeto del Mundo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @Alfabeto del Mundo. Recuerden que todos los programas están disponibles a partir del día lunes en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.